Buenas noches, compañeros. Voy a presentar con relación a la actividad que hemos realizado, que es planear y construir la gestión de los recursos humanos del proyecto relacionados con el proyecto Autopistas al Río Magdalena 2, un proyecto 4G. Lo que se va a presentar acá es el organigrama del proyecto y el calendario de recursos. En cuanto al organigrama del proyecto, sabemos que todo proyecto de infraestructura debe tener un gerente de proyecto, el cual es el que está encargado de manejar todo el proyecto, conocerlo muy bien, administrar los recursos e igualmente también tener en cuenta de que los tiempos se cumplan. Hay un gerente técnico que se encarga de toda la parte, como bien lo dice, valga la redundancia, de los temas técnicos, de diseño, de planeación de las construcciones, revisiones en general de planos, de que toda esta normatividad técnica que se requiere esté cumpliéndose, un gerente financiero que es el que se encarga del manejo de los recursos, el director de obra, que es el que ya directamente está al frente de la obra y está pendiente de que cada una de las actividades que se van a realizar se lleven en los tiempos y se cuente con los insumos necesarios. Dentro de esta estructura vemos que hay varios residentes. El residente de urbanismo, que es el que se encarga de las obras de arte, todo lo que tiene que ver relacionado con pavimentos, con excavaciones, con rellenos, con movimiento de material. El residente de obra, el cual se encarga de todo lo que son proyectos de estructura. El residente social, que se encarga de todo el componente social, que tiene que ver especialmente, básicamente, con el tema ambiental, con el tema del relacionamiento con las comunidades, y un residente administrativo que es el que se encarga del manejo de los recursos que se le asignan al proyecto para su desarrollo. Como vemos, cada uno de estos residentes cuentan con unos inspectores que son, obviamente, ejercen prácticamente las mismas actividades que ellos, pero igualmente pues son los que son los encargados más responsablemente directamente ejerciendo cada uno de los roles dentro del campo. Y igualmente cada uno de ellos pues cuenta con unos auxiliares que son los que ayudan al desarrollo del mismo proyecto. En general vemos que el organigrama es muy importante y allí es donde podemos ver la cantidad de personal que se requiere de acuerdo a las necesidades de cada uno de los proyectos. Este organigrama está planteado de tal manera, teniendo en cuenta de que el proyecto del cual estamos trabajando es un proyecto el cual está dividido en 6 unidades funcionales o 6 tramos, como lo diríamos de otra manera, que requieren cada una de estas unidades funcionales de un personal para a cada uno de ellos. Por otro lado, vemos los calendarios de recursos. En el calendario de recursos vemos que obviamente hay unas etapas que surtir en el desarrollo del proyecto y para cada etapa se requiere de un personal especializado. Vemos que existe una etapa preoperativa donde hay un gerente de proyecto, es la etapa de preconstrucción, un director de obra, un residente de obra y residente social. Ellos están desde el inicio del proyecto a fin de conocer los pormenores y los detalles del proyecto. Posteriormente pues hay unas etapas que se tienen que surtir de temas de licenciamiento, para lo cual se requiere también, digamos, de un personal especializado que hagan un scouting en campo y puedan promover o hacer los trámites pertinentes para el cumplimiento de cada uno de estos licenciamientos. Posteriormente vemos que hay una etapa de estudios y diseños en el cual se requiere también de unos profesionales que tengan las capacidades y cuenten con la experiencia para el desarrollo de ello. Como vemos, el calendario de recursos es donde estimamos los tiempos que se requieren para cada una de estas etapas para estamos viendo que pues para el proyecto que estamos viendo en este caso el plazo máximo en la cual se deben iniciar 6 unidades funcionales es un plazo máximo de 36 meses para la etapa de preconstrucción y construcción. Aquí vemos que dentro de la etapa de construcción estamos viendo el ejemplo de la unidad funcional número 1 de las actividades que se requieren. Vemos que prácticamente esta etapa se debe desarrollar en un término de 18 meses o un año y medio, en la cual se requieren realizar diferentes actividades y cada una de estas actividades requiere de un personal especializado para su desarrollo. Estos tiempos, como vemos, prácticamente se necesita contar con el material, con el personal, perdón, de inicio,
a fin del tiempo en que se debe desarrollar, ya que cada uno de ellos pues obviamente debe hacer, son partícipes de cada una de esas actividades, tanto unas que ejercen el control como otras son los directamente responsables del desarrollo de las mismas actividades. Vemos acá la unidad funcional 2, solamente estoy citando acá dos unidades funcionales, en el entendido de que en el caso de la unidad funcional 2 se estima un tiempo máximo de ejecución de 36 meses. ¿De qué depende estos tiempos? Depende de la cantidad de obra y de los kilometrajes, del kilometraje que se debe desarrollar en cada uno de estos proyectos. Como vemos, cada una de estas unidades funcionales se desarrollan las mismas actividades, ya que el objeto contractual es el diseño y construcción de una vía nueva, y se requieren las mismas actividades y se requiere del mismo personal que deben desarrollar cada uno de ellos las actividades pertinentes al desarrollo del mismo. No siendo más, le agradezco a cada uno de ustedes por su atención y espero que esta información haya sido de bastante utilidad. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Andrea Solórzano. A continuación, voy a sustentar sobre los roles y cargos en el proyecto Corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. Comenzando con el gerente del proyecto, este es el encargado y el responsable de hacer la entrega del proyecto y verificación de todo el personal que tiene el proyecto. Seguido por el gerente financiero, que es el encargado de administrar todos los recursos para dar cumplimiento al proyecto, seguido por el director de obra, que es el que dirige la obra y es el responsable de los problemas que se tienen en la obra, desde los materiales hasta el personal que constituye la obra. Seguido por el residente de urbanismo, que es el encargado de ejecutar, revisar y supervisar las obras de urbanismo. Sigue el residente de obra, que es el responsable de los documentos de la obra y vigilar cómo va la ejecución de la misma. Siguen los ayudantes y oficiales de obra civil, que son los encargados de ejecutar y seguir las instrucciones del oficial a cargo en cuanto a toda la mano de obra del proyecto. Sigue el residente social. El residente social es el que realiza el seguimiento a las actividades sociales. El residente administrativo es el encargado de los contratos, minutas, compras, facturación, etc. El inspector de urbanismo es el responsable de que se cumpla la normatividad urbanística. El inspector de obra es el que verifica el cumplimiento de ejecución de la obra, seguido por el grupo social. El grupo social es el encargado de que se cumpla la norma cuando la sociedad se ve afectada por el proyecto. Los grupos ambientales son los encargados de desarrollar las acciones de prevención, cuidado y conservación del medio ambiente y recursos naturales. Está el jefe de almacén, que es el encargado de controlar el ingreso y la salida de los materiales, herramientas e insumos que se utilicen en dicho proyecto. Está el auxiliar administrativo, que es el encargado de los ingresos y costos que la obra genere, seguido por los topógrafos. Los topógrafos son los encargados de realizar el levantamiento planialtimétrico previo del terreno. Están los cadeneros. Los cadeneros, su función principal es asistir al topógrafo y cuando él esté ausente tiene que sustituirlo. Entonces debe tener como habilidad principal pues todos los conocimientos del topógrafo. Están los contratistas para manejo de maquinaria pesada. Pues como su nombre lo dice, ellos deben operar la maquinaria pesada. Están los ingenieros ambientales, que son los encargados del seguimiento, diseño, asesoramiento ambiental. Está el auxiliar de almacén, que es el que recibe, revisa y verifica todos los materiales y equipos que entran para ejecutar la obra. Están los sociólogos, que son los encargados de capacitar al personal.
Están los antropólogos, que son los que se encargan del manejo del patrimonio arqueológico, y por último están los arqueólogos, que son los que evalúan el terreno y buscan posibles restos arqueológicos. En cuanto a las habilidades normalmente son muy parecidas entre todos los perfiles, ya que pues deben ser responsables, deben trabajo en equipo, tener iniciativa, deben ser disciplinados, deben tener una comunicación asertiva, tienen que ser capaces de manejar sus conflictos. En cuanto a las competencias, pues las competencias es el compromiso con la organización o con la empresa, dar resultados notables, tener liderazgo, siempre innovar y tener una mejora continua. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ekaterina Díaz y les voy a hablar del plan de administración de personal para el proyecto Corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad del Atlántico. Primero que todo, nosotros debemos hacer una adquisición previa del equipo de trabajo. Esta adquisición previa o este equipo de trabajo debe estar al momento de iniciar nuestro proyecto. Este equipo de trabajo, esta adquisición previa, deben de formular cuáles son las personas que van a emplear para el desarrollo del proyecto y también deben definir cuáles son los equipos y maquinarios empleados en la obra. Estas personas, este equipo de trabajo que se contrata previamente son los encargados de ejecutar el proyecto como tal. Deben de hacer los estudios ambientales, los estudios de suelos, topográficos, estudios urbanísticos y encargado de realizar la asesoría en la compra de materiales. Una vez con esta información, pues vamos a hacer una asignación de personal. Como dijimos, debe hacerla el equipo que está contratado previamente, el equipo que comienza el proyecto. Con esta adquisición de personal, pues se va a definir cuál es el equipo requerido para confirmar la disponibilidad del equipo necesario para el desarrollo de la obra. Es decir, nosotros necesitamos saber cuáles son los cargos que se necesitan para el desarrollo de la obra, cuáles son los roles que van a desempeñar esas personas y el tipo de profesional que se llevará a cabo, para lo cual tenemos nosotros nuestro cuadro de asignación de personal. Como lo estamos viendo, tenemos definido el cargo, la profesión que cumple cada una de estas personas, el valor del salario, el valor que se le va a pagar mensualmente a cada una de estas personas y la cantidad de personas que necesitamos para desarrollar estas funciones. Con toda esta información nosotros podemos desarrollar o elaborar el plan para la gestión de personal o el plan de administración, la cual define los periodos de tiempo durante los cuales se va a necesitar a cada miembro del equipo del proyecto y toda la información relacionada del proyecto. Por ejemplo, estamos viendo aquí en nuestro plan de gestión de personal cada uno de los profesionales, cada una de las personas que nosotros debemos contratar y deben de hacer parte de nuestro proyecto. De verde tenemos ahí en actividades a desarrollar cuáles son las actividades que cada una de estas personas van a desarrollar. Y tenemos también hacia las columnas de color rosado, pues tenemos marcados los años en que esas personas van a estar trabajando. Entonces hemos marcado 12 años. Y podemos ver, por ejemplo, que nuestro gerente del proyecto va a estar desde el primer año hasta el año número 12. Y podemos ver también para nuestros soldadores, por ejemplo, que ellos les vamos a contratar a partir del año número 3 hasta el penúltimo año, que es el número 11. Entonces, esta tabla de administración de personal nos permite definir quiénes son las personas que vamos a contratar en nuestro proyecto y la cantidad o el tiempo que requerimos de estas personas en nuestro proyecto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Yancy Guerrero. Vamos a hablar de la solicitud de cambio en la gestión de recursos humanos.
El recurso humano es importante, es vital. El recurso humano son un grupo de personas que laboran en una compañía o ente económico con el fin de obtener una remuneración. Esas personas también deben tener un cierto perfil para que puedan cumplir con los roles que se les ha asignado en su momento. Esos deben tener también la misma formación, el mismo perfil, y si bien no tienen el mismo nivel de formación, deben estar encaminados al perfil que se requiere en este momento. Estos también pueden tener un reemplazo frente a cualquier evento no controlable, como por ejemplo una incapacidad, una licencia, estamos hablando de vacaciones, entre otros eventos. Por ende, debemos estar preparados para cubrir dichas funciones en el momento que se requiera. En esta tabla encontramos una solicitud de cambio. Podemos ver el cargo a reemplazar y el cargo de soporte y su respectiva justificación. Por ejemplo, contamos con el gerente financiero. Su cargo de soporte es el jefe de contabilidad. Ambos tienen el mismo perfil profesional. El jefe de contabilidad es contador y el auxiliar administrativo también es contador. Podemos tener en cuenta el conocimiento y el perfil profesional. También está el jefe de almacenamiento y el auxiliar del almacén. Según la justificación, dice que el auxiliar del almacén puede cumplir la mayoría de funciones de este cargo debido al conocimiento educativo que posee. Bueno, y a continuación podemos observar cada uno de estos y sus respectivos cargos de soporte y su justificación. Este punto que estamos observando en este momento es fundamental, es muy importante tenerlo en una compañía. Recordemos que es necesario analizar los roles y también identificar qué perfil quiere la compañía, qué perfil necesita, y aunque se tenga el personal requerido, también es necesario que se tenga previsto eventos que pueden suceder en cualquier momento en la ejecución del proyecto. En el momento en que exista una eventualidad, generalmente se requiere que la vacante se cubra de una forma inmediata por un soporte de apoyo, como podemos observar en esta tabla. Algo muy importante en este punto es el presupuesto. Lo ideal es que la persona con la que vamos a cubrir la vacante ya haga parte de nuestro grupo de trabajo y así podemos disminuir los gastos administrativos que se generen. Esta gestión es necesaria para que los procesos no se detengan y más cuando un proyecto debe cumplir un determinado cronograma y entrega de actividades en un momento determinado. También debemos tener claro que existen eventos en los cuales ninguno de los miembros del equipo puede cumplir dichas funciones. En este caso, ¿qué debemos de hacer? Pues se debe realizar la contratación de un externo que cubra las funciones. Sin embargo, para eso se debe tener en cuenta la curva de aprendizaje. Por ende, es necesario tener claro la solicitud de cambio y realizar un análisis detallado a la hora de contratar un equipo de trabajo. Recordemos que el recurso humano es importante, por ende, sus roles y sus responsabilidades deben ser claras para que puedan responder de una manera eficiente, sin retrasos y obtener satisfacción a la hora de lograr los objetivos de un proyecto o de una actividad. Cordial saludo, compañeros. En el día de hoy retomo la evaluación del desempeño que se desarrollará en el proyecto Corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. Primero que todo, es bueno decir que la evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. En esta evaluación, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero que todo, vamos a evaluar la personalidad y el comportamiento. Debemos conocer sus características y cómo se definen como persona. Necesitamos conocer de los empleados si son alegres, optimistas, si son responsables, si son honrados. Otro punto de evaluar importante es la contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. Necesitamos saber si esa persona está enfocado a su trabajo, si es productivo, si es rentable tenerlo en ese sitio. Su potencial de desarrollo. En este necesitamos saber si la persona puede seguir creciendo, si puede aprender, si de pronto también se puede ir día a día profesionalizándose. Si la persona también busca también ingresar nuevamente a una carrera, tener mayores conocimientos. Otro punto importante son los factores que vamos a evaluar, como el conocimiento del trabajo, si él es experto o conocedor de su puesto laboral, si lo conoce bien. Otro punto importante es la calidad del trabajo, si cumple con sus requisitos, que si es eficiente laboralmente.
y si está cumpliendo lo que la organización quiere. Otro punto, factor importante, las relaciones con las personas, cómo se comporta, cómo es el respeto con los demás. Si él también cumple las órdenes jerárquicas que en todas las empresas lo hay. Otro factor importante es la estabilidad emotiva. ¿Cómo se siente él emocionalmente? ¿Cómo son sus habilidades como persona? Si esa persona es estable, si es equilibrada. Otro factor importante que vamos a ver aquí en la evaluación es la capacidad de síntesis. Cómo se enfrenta a la realidad. Cómo enfrentan también a los nuevos conocimientos. Otro factor importante es la capacidad analítica. Cómo se organiza en el trabajo. Retomando esta evaluación, nos sirve mucho porque vamos a la parte de valoración del desempeño, que va a ser una herramienta al servicio de los sistemas de gestión de nuestra empresa, de la parte de los recursos humanos. Aquí vamos a utilizar esta evaluación para desarrollar los mejores y desarrollar mejores programas. Al evaluar el desempeño, nuestra organización obtiene información para la toma de nuevas decisiones, porque siempre debemos emprender acciones correctivas. Siempre tenemos que mejorar. Compañeros, agradezco este tiempo de haber explicado esta pequeña tema en cuanto a la evaluación del desempeño. Muchas gracias.